A las 2 de la tarde, 50 minutos, es noticia el futuro de Roy Barreras. Se confirma que será embajador de Colombia en el Reino Unido. Lo ha confirmado a Noticias Caracol el mismo canciller Álvaro Leiva. Este será el siguiente paso de Roy Barreras, que hoy tuvo su última rueda de prensa como presidente del Senado. Se despidió. No, pero esto sí es el colmo de este gobierno. A este personaje Roy Barreras lo acaban de sacar de su cargo como congresista y ni siquiera se había terminado de despedir cuando ya le habían puesto otro cargo como embajador. A ver, literalmente el Consejo de Estado tuvo que sacarlo de ese puesto como congresista en el que se ganó durante 10 meses 50 o 60 millones de pesos al mes. Y lo tuvieron que sacar porque llegó a ese puesto a ganarse esa plata de forma ilegal, violando la ley. Y ahora le van a premiar esa sinvergüencería con un puesto en el que se va a ganar 84 millones de pesos al mes. 84 millones que los va a recibir a cambio de no hacer nada, porque este señor no tiene ninguna experiencia en relaciones exteriores ni tiene nada que ver con el Reino Unido. En lo único que tiene experiencia es en caer siempre parado, porque quizá el que no conozca la historia de este personaje seguramente no entiende por qué uno se indigna tanto al escuchar esta noticia. Roy Barreras comenzó su carrera política en el Partido Liberal de la mano del expresidente Ernesto Samper, pero apenas vio que a Samper las cosas se le complicaron con el proceso 8000, saltó del barco y se pasó al partido de Pastrana, con el partido Cambio Radical, el mismo partido que en el momento en el que a Pastrana empezó a irle mal con el fracaso de su proceso de paz, saltó al barco de Álvaro Uribe Vélez. Y Barreras fue una de las personas más cercanas a Uribe en su gobierno, estuvo muy metido en el tema de su reelección y cuando fue presidente del Congreso le cerraba el micrófono a los congresistas que denunciaban los falsos positivos. De ahí naturalmente pasó a estar con Juan Manuel Santos, pero cuando Santos supuestamente peleó con Uribe, él no tuvo ningún problema después de haber hecho todo lo que hizo en ponerse la palomita de la paz y volverse el protagonista del proceso. Pero lo peor es que ahí nuevamente, cuando vio que Santos no iba a poder dejar un heredero, se volvió a cambiar de bando. Entonces, después de haber tenido puesta esa palomita de la paz durante 8 años, en las elecciones del 2018, Barreras apoyó a Germán Vargas Lleras, un candidato que lanzó esa campaña reuniéndose con Álvaro Uribe, criticando el proceso de paz y recogiendo firmas para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y después de haber hecho eso y de que su partido, el partido de la U, fuera uno de los partidos que apoyaron el gobierno de Iván Duque, saltó al barco de Gustavo Petro. Y Gustavo Petro, hay que decirlo, lo recibió con los brazos abiertos. Algunos pensaron que por juntarse con Petro, Roy Barreras iba a cambiar su forma de ser, o hasta le creyeron el cuento ese de que él siempre ha sido un gran defensor de la paz después de haber estado con Uribe y con Vargas Lleras, como dijimos. Pero lo cierto es que en estos poquitos meses como presidente del Congreso lo que demostró es que sigue siendo la misma rata que ha sido siempre. El analista Aurelio Suárez primero y el congresista JP Hernández después denunciaron que el señor lo que hizo fue montar un carrusel de la contratación con el presupuesto de los impuestos de los colombianos que va a financiar la parte administrativa del Congreso. Fueron miles y miles de millones de pesos que este señor le entregó en contratos a amigos suyos, personas de su círculo vinculadas a su partido político, y hay 1.000.000 de pruebas de que lo hizo. Pero parece que el señor estaba tan acostumbrado a brincar de un barco a otro que se le olvidó cómo funciona la ley. Y como no esperó el plazo mínimo que hay que dejar entre ser un congresista del partido de la U que apoyaba a Duque a lanzarse otra vez al Congreso por el pacto histórico que apoyaba a Petro, entonces el Consejo de Estado lo sacó de su cargo. Y como les decía al principio, la rueda de prensa de su despedida del Congreso era a las 2 de la tarde, pero a las 3 ya estaba la noticia en los medios de comunicación de que lo van a nombrar como embajador en Inglaterra. Y por si alguien no lo sabe, el encargado de nombrar a los embajadores que representan a Colombia en otros países es directamente el presidente de la República. Yo sé que en Colombia hay millones de personas que hace un año, cuando salió la noticia de que Gustavo Petro había ganado la presidencia, sintieron una gran alegría en su corazón y que hasta hoy conservan una parte de esa alegría y de esa esperanza. Pero ya después de 9 meses de gobierno en los que casi que cada día pasa una cosa como esta, vale la pena que nos preguntemos si lo que pasó ese día fue que el pueblo se logró unir por fin y logró por fin derrotar a los poderosos que siempre gobernaban este país para su propio beneficio, o si fue que ellos lograron reinventarse a través de un títere distinto para seguir haciendo las mismas cosas que hacían siempre.